Los niños son inocentes y puros por naturaleza, e incluso la idea de que hagan algo malo o cometan delitos parece imposible. Pero aunque parezca mentira, no son pocos los casos de menores que han cometido delitos tan horribles que han sido juzgados y condenados como adultos. Estos niños de corazón frío, cuyos delitos harían temblar de miedo al más valiente de nosotros, fueron sin embargo incapaces de ocultar sus emociones cuando se les impusieron sentencias estrictas. Algunos lloraron y se lamentaron, mientras que otros solo ofendieron aún más a los jueces y jurados con su comportamiento pretencioso. Pero todos pagaron por sus fechorías. Estos son los 20 niños más peligrosos reaccionando a la cadena perpetua. 1. Roxana Sikorsky. Roxana era una adolescente de Plymouth Township que se declaró culpable de conspirar para acabar con la vida de su familia en 2014. La joven de 15 años conspiró con su novio mayor para acabar con la vida de sus padres adoptivos y su hermano menor, y los fiscales la acusaron como adulta por el intento de atentado. Pero sus padres la defendieron, diciendo que sufría una enfermedad mental y que estaba bajo la influencia de su novio de 23 años, Michael Rivera. Roxana empezó siendo una niña ideal que solo empezó a comportarse mal cuando llegó a la adolescencia. Le diagnosticaron trastorno por déficit de atención y trastorno por estrés postraumático y la medicaron. Conoció a Rivera en Facebook y su comportamiento empeoró cuando empezó a salir a escondidas con él. Incluso se escapó con él durante unos días y la encontraron en su casa. Al parecer quería quitarse la vida, porque los padres presentaron una denuncia por agresión contra Rivera. El 17 de octubre de ese año, Rivera se plantó delante de la casa de la familia y envió un mensaje de texto a Roxana con instrucciones sobre lo que tenía que hacer. La adolescente atacó a Lucas, de 12 años, y tras intentar hacer lo mismo con su hermana, huyó de la casa pero fue detenida en casa de Rivera, donde dijo a la policía que planeaban casarse. Durante la sentencia lloró y pidió perdón a su familia por todo lo que había hecho. Temblaba y lloraba, y su remordimiento era bastante visible, pero eso no impidió que el juez la condenara a 20 años de cárcel por los delitos que había cometido. Por los crímenes que había cometido. 2. Lionel Tate. Lionel Tate es quizás el ciudadano estadounidense más joven que ha recibido una sentencia de cadena perpetua por sus crímenes. El chico tenía 14 años en 2001, cuando sería condenado por acabar con la vida de una niña de 6 años llamada Tiffany Eunice, en 1998 en el condado de Broward, Florida. La madre de Tate, Kathleen, estaba cuidando a los dos niños, cuando decidió dejar al niño solo con Tiffany para que durmiera una breve siesta en el piso de arriba. Su abogado lo defendió diciendo que el niño de 12 años pesaba la friolera de 165 libras y que solo estaba jugando con la niña de 6 años. Argumentó que Tate hirió accidentalmente a la niña mientras le enseñaba movimientos de lucha libre profesional. Su hígado fue lacerado como resultado de los golpes. También sufrió otras lesiones, como fractura de cráneo, fractura de costillas e inflamación del cerebro. La fiscalía declaró que la niña habría sufrido lesiones similares si se hubiera caído de un edificio de 3 pisos. El juez Joel T. Lazarus condenó a Lionel Tate a cadena perpetua, afirmando que sus actos no eran los de un niño juguetón. Se comportó de forma fría, insensible y cruel con ella, y Tate permaneció casi inexpresivo y en silencio durante la sentencia. En 2004, un tribunal de apelación estatal anuló su condena alegando que no se había evaluado su competencia mental, y finalmente sería puesto en libertad con 1 año de arresto domiciliario y 10 de libertad condicional. 3. T.J. Lane. T.J. Lane era un menor de 17 años y antiguo alumno del Instituto de Chardon, y el 27 de febrero, acabó con la vida de 3 estudiantes de Chardon High e hirió a otros 3. Los testigos declararon que Lane tenía problemas personales con una de sus víctimas, a la que solía llevar en el mismo autobús que a las víctimas a la escuela. El chico utilizó una pistola de calibre .22, y 2 de los estudiantes heridos fueron hospitalizados, y uno de ellos sufrió lesiones que le dejaron permanentemente paralizado. Lane fue acusado de 6 cargos, pero como tenía 17 años en el momento en que cometió los delitos, fue detenido como menor mientras las autoridades decidían si juzgarlo como adulto o como niño. Acabaría quitándoles la vida a 3, y ni siquiera se arrepentía de habérsela quitado. Llegó vestido con una camisa azul de botones, pero cuando se sentó, se la desabrochó, dejando al descubierto la camiseta que llevaba debajo. Era una camiseta blanca con la palabra Killer escrita en ella. Se le dio la oportunidad de hablar ante el tribunal, pero solo empeoró la situación para sí mismo, diciendo algunas cosas increíblemente odiosas a la familia de su víctima.
Incluso se rió de la madre de una víctima mientras declaraba. Lane se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional. 4. Antonio Barbo. Antonio tenía solo 14 años cuando el tribunal le condenó a 36 largos años de prisión. El chico fue condenado por acabar con la vida de su abuela de 78 años en 1920, lo que pareció un ataque relámpago. Utilizó un hacha para agredir a la pobre anciana y se encontraba de visita en casa de Barbara Olson junto con un amigo llamado Nathan. Los dos chicos planeaban robar dinero de su casa. Se abalanzaron sobre ella usando un hacha y un martillo. Y toda la comunidad quedó conmocionada por la forma despiadada y brutal en que agredieron no a una mujer cualquiera, sino a su propia bisabuela. Cuando Antonio fue condenado, tuvo la oportunidad de leer su declaración, pero estaba demasiado emocionado para terminarla. Rompió a llorar mientras hablaba al darse cuenta de la gravedad de su castigo. No pudo continuar, y su abogado intervino y leyó la declaración en su nombre, que también se puso a llorar mientras lo hacía. Los informes dirían que la abuela de Antonio había invitado a los dos chicos a su casa en 2013, sin saber lo que le harían. El juez Timothy von Ackeren dijo que la pena de 36 años era un castigo mínimo por lo que Antonio había hecho. También confesó que nunca había visto nada parecido a este horrendo crimen en 24 años como juez de carrera. 5. Stuart Harling. Stuart Harling era un adolescente introvertido que pasaba la mayor parte del tiempo en el mundo virtual de los juegos de ordenador ultraviolentos y las páginas web inapropiadas. Nadie sabía que en la oscuridad de su habitación tramaba convertirse en un famoso asesino en serie. El joven de 19 años abandonó a su familia y su carrera de contable y se dedicó a sus fantasías, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Así que decidió acabar con la vida de Cheryl Moss, de 32 años. Más tarde dijo a los psiquiatras que decidió convertirse en asesino en serie después de ver un documental sobre los infames crímenes de Richard Ramírez, que robó la vida a 13 personas en la zona de Los Ángeles. Explicó que no sintió nada mientras lastimaba a la señorita Moss, y para él, ella era como cualquier otro enemigo animado en la pantalla de un ordenador en uno de sus juegos. El juez Brian Barker condenó al joven a un mínimo de 20 años de prisión. Y también habló con Stuart, y le dijo que había demostrado que sus horribles acciones significaban muy poco para él. 6. Jessica Carnland. Jessica, de 17 años, estrelló un coche contra el Centro Médico de Wyoming, y como resultado, 2 personas perdieron la vida. Se declaró culpable de 2 cargos de homicidio vehicular. Ella conducía un vehículo hacia el este por la calle Twond, acercándose al Centro Médico Wyoming, cuando el vehículo se desvió por encima del bordillo y chocó contra una señal justo delante del hospital y luego contra el propio edificio. Brandon Avery, de 27 años, y Amanda Strickland, también de 27, murieron a causa de las heridas que sufrieron en el accidente. Carnland también resultó herido, pero sobrevivió. Más tarde, los investigadores descubrieron una lata de aerosol dentro del coche, y en una entrevista con la policía admitió que la había colocado. También se determinó que el coche iba a 76 mph en el momento de la colisión. Nadie llevaba puesto el cinturón de seguridad, y el juez la condenaría a entre 12 y 16 años de prisión. Jessica estaba muy emocionada en el juicio, y se pudieron ver lágrimas rodando por su rostro aturdido mientras hablaba ante el tribunal y mostraba su remordimiento. 7. Caleb Sharp. Caleb Sharp fue el autor de la tragedia del tiroteo en la escuela de Freeman. Fue condenado a pasar 40 años en prisión por el juez y se declaró culpable de quitar la vida a un compañero de clase y herir a otros 3 en el tiroteo de Spokane de 2017. Los estudiantes estaban en el pasillo cuando los agredió, y la sala del tribunal estaba llena de gente el día que fue sentenciado. Más de 200 personas compartieron declaraciones de impacto e instaron al juez, Michael Price, a imponer la pena máxima antes de condenar al joven. El abogado defensor pidió una condena de 20 años, pero la fiscalía propuso de 35 años a cadena perpetua. Sharp recibirá un crédito por los 5 años que ya ha pasado en la cárcel, y antes de su sentencia, pidió perdón a sus víctimas, y a la madre del niño, Sam Strahan, que murió en el tiroteo. Les pidió perdón mientras hablaba ante el tribunal, aunque no reaccionó ni mostró ninguna emoción cuando se anunció la sentencia. 8. Los hermanos Beaver. Allá por 2015, 5 miembros de la familia Beaver fueron encontrados muertos en Broken Arrow, Oklahoma. 2 miembros de la familia, una niña de 2 años y una niña de 13 años, afortunadamente sobrevivieron.
La niña mayor identificó a dos de sus hermanos mayores, Robert, de 18 años, y Michael, de 16, como los agresores. Los dos jóvenes fueron finalmente detenidos y acusados de sus crímenes. Según el testimonio, Robert quería convertirse en un famoso asesino en serie. Se declaró culpable de los cargos que se le imputaban en 2017 y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Michael, por su parte, también dio un testimonio aterrador y fue declarado culpable por el jurado. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Michael sonrió inicialmente cuando se leyó su sentencia, y luego se secó los ojos. Aparte de eso, los hermanos permanecieron casi siempre sin emociones. 9. Alex y Derek King. El joven Alex King parecía hablar bien, con pulcritud y agudeza ante el tribunal. Viéndole, nadie pensaría que era capaz de cometer un crimen atroz. Alex, de 12 años, junto con su hermano de 13, acabó con la vida de su propio padre, Terry King, el 26 de noviembre de 2001. Los dos chicos golpearon a su padre con un bate de béisbol de aluminio y luego prendieron fuego a la casa familiar en Cantonment, Florida. Un amigo de la familia llamado Ricky Chávez también fue condenado por ser cómplice del crimen, ya que escondió a los chicos en su caravana. Terry tenía 40 años en el momento de su muerte. Los dos chicos afirmaron que lo hicieron para poner fin a los abusos mentales que habían sufrido a manos de su padre. Según ellos, les miraba fijamente y les azotaba, saliéndose de su camino. La fiscalía juzgó tanto a Chávez como a los chicos por el mismo delito. Sin embargo, Chávez fue absuelto, pero los hermanos King fueron condenados. Derek King fue condenado a 8 años de prisión, mientras que Alex recibió una pena de 7 años en 2002. A la edad de 18 años, Alex fue puesto en libertad tras cumplir 6 años, y Derek saldría en marzo de 2009 a la edad de 20 años. Los chicos declararon tranquilamente ante el tribunal y durante la sentencia que permanecieron inmóviles, inexpresivos, con la cabeza gacha. 10. Philip Chisholm. Puede que Philip Chisholm fuera un niño de 14 años, pero cometió crímenes atroces que le llevaron a la cárcel de por vida. Agredió y luego acabó con la vida de su propia profesora de matemáticas. Colin Ritzer era una profesora del Instituto Danvers que perdió la vida a manos de su propio alumno. El juez del Tribunal Superior de Salem, David Lowy, describió a Chisholm como brutal y sin sentido al pronunciar la sentencia. También declaró que Colin Ritzer vivió una vida de silencioso heroísmo y las olas de esta tragedia nunca menguarán. El abogado de Philip argumentó que estaba mentalmente enfermo, pero este argumento fue rechazado por el jurado. Sería condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 25 años. También se le impuso una condena concurrente de 40 años por los cargos de maltrato y robo. La madre de Chisholm, Diane, sollozó en silencio cuando fue sentenciado, y también pidió perdón a la familia Ritzer por lo que había hecho su hijo. Se puso delante del juez con cara de póker, sin mostrar emociones y sin expresar remordimiento por sus acciones. 11. James Fairweather. James también fue uno de los sádicos criminales adolescentes que fantaseaba con convertirse en un famoso asesino en serie. Fue condenado a 27 años de prisión por apuñalar a 2 personas. Sus 2 víctimas perdieron la vida. La primera víctima, James Atfeld, tenía una lesión cerebral y fue agredido por Fairweather en Colchester, Essex, el 24 de marzo de 2014. 3 meses después, volvió a atacar, y esta vez, la víctima fue Nahid Almania, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex. James fue detenido mientras planeaba una tercera agresión en mayo de 2015. Confesó ser el responsable y se declaró culpable de los 2 asesinatos. Tenía solo 15 años cuando cometió los crímenes y asistía a la Academia Colchester. Fue víctima de intimidación durante sus años prominentes y también luchó en la escuela en parte debido a la dislexia y el autismo. Explicó qué y cómo lo hizo, sin mostrar ningún signo de remordimiento. Intentó apelar la sentencia alegando su edad y sus funciones mentales, pero finalmente sería rechazado. Número 12. Nehemías Griego. Nehemías tenía solo 15 años cuando acabó con la vida de todos los miembros de su familia, entre los que se encontraban sus 2 padres y 3 hermanos menores. Atacó a los 5 inocentes utilizando 2 armas diferentes. En octubre de 2015, Nehemías se declaró culpable de sus crímenes. Como era menor en el momento en que cometió los delitos, un juez del Tribunal de Familia propuso condenarlo en consecuencia. Pero la fiscalía recurrió, y la decisión fue anulada en 2019. Entonces, fue condenado como adulto, y accedió a hablar con la policía sin la presencia de un abogado cuando fue detenido. Dijo que estaba enfadado con su madre.
Se enfrentaba a una pena de hasta 120 años debido a las múltiples víctimas, incluidos niños. Pero al final fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes con el crédito de los 6 años y 285 días que ya había cumplido. Tuvo que pasar 30 años en prisión antes de poder optar a la libertad condicional y permaneció tranquilo mientras se leía la sentencia, pero pidió disculpas a su familia cuando habló ante el tribunal. Según los informes, su voz era muy suave y emotiva. Número 13. Dylan Shoemaker. Este adolescente de Springfield fue condenado por acabar con la vida del hijo pequeño de su novia en 2013. Tenía 17 años cuando fue condenado a 25 años de prisión por robarle la vida a Austin Smith, de 23 meses. Dylan estaba cuidando al pequeño y a su hermano pequeño mientras su novia estaba en el trabajo. Según el fiscal, amortiguó la cara del niño con una almohada y le golpeó porque no dejaba de llorar. 13 testigos consideraron a Shoemaker manipulador y engañador antes de dictar sentencia. Lloró en la sala del tribunal, pero la gente no estaba convencida, ni tampoco al juez. Su llanto se consideró un espectáculo para convencer al juez de que fuera indulgente. Todo el mundo dijo que Dylan tenía lo que se merecía. Y suplicó clemencia, pero no mostró ninguna hacia el pobre niño indefenso cuya vida arrebató. Número 14. Damon Kemp. El joven de 19 años Damon, de Florida, fue acusado de acabar con la vida de sus 2 compañeros de piso. Compareció ante el tribunal en silla de ruedas, haciendo muecas y gritando como si sufriera un inmenso dolor. Pero el juez no se tragó su espectáculo y se negó a concederle la libertad bajo fianza. En realidad, Damon corrió hacia un agente de policía que investigaba un allanamiento de morada en unos apartamentos de Jade Park y confesó haber acabado con la vida de su amigo. Cuando la policía supo su dirección, se dirigió allí y encontró un agujero de bala en la puerta y un casquillo en una escalera cercana. Dentro estaban los cadáveres de Trey Ingram y su amigo Jordan Payton. Ambas víctimas tenían también 19 años. La policía también encontró el arma que utilizó a unos 15 metros de donde habían encontrado a Kemp. Damon, que actuaba de forma errática, fue grabado por la cámara corporal de la policía confesando haber agredido a Trey y este comportamiento continuó también en su primera comparecencia ante el tribunal. Gritó y vociferó a Dios mientras lo llevaban en silla de ruedas. Más tarde se revelaría que no era un enfermo mental, sino que estaba bajo los efectos del alcohol. Número 15. Mary Bell. Mary Flora Bell tenía solo 10 años en 1968, cuando acabó con la vida de 2 niños en edad preescolar en Scottswood, un suburbio interior de Newcastle. En ambos casos, la niña dijo al niño que le dolía la garganta y se ofreció a masajearla, y luego lo estranguló. En un juicio celebrado en Newcastle en diciembre de 1968, Bell sería condenada por ambas muertes. En el juicio, se consideró que sus actos habían sido cometidos bajo responsabilidad disminuida. También tuvo una cómplice, una niña de 13 años llamada Norma Joyce, que la ayudó en al menos uno de los crímenes, pero fue absuelta de todos los cargos. Mary Bell sigue siendo la asesina más joven de Gran Bretaña. Ella también se le diagnosticó un trastorno psicopático de la personalidad, por lo que se cambió su acusación por la de responsabilidad disminuida. Su juicio duró 9 días, durante el cual Mary Bell y Norma testificaron en su defensa. En diciembre de ese año, el jurado se retiró a considerar el veredicto y tras casi 3 horas y media de deliberaciones, llegó a una decisión. Cuando Norma fue absuelta por el jurado, se sintió eufórica y aplaudió emocionada. Pero las cosas no fueron tan bien para Mary Bell, que fue condenada. Rompió a llorar cuando escuchó la sentencia, y su madre y su abuela también estaban desconsoladas y no podían contener el llanto. Fue condenada a permanecer detenida a disposición de su majestad, lo que en la práctica suponía una pena de prisión indefinida. Pero tras cumplir 12 años, fue puesta en libertad a los 23 y se le concedió el anonimato de por vida. Una orden judicial para proteger su identidad y la de sus familiares. 16 años. Austin Myers. Austin Gregory Myers, junto con Timothy E. Mosley, acabó con la vida del joven de 18 años, Justin Michael Back, el 28 de enero de 2014, en Waynesville, condado de Warren, Ohio. Asaltaron al pobre joven en su domicilio familiar porque querían robar una caja fuerte de su casa. Su caso recibió la atención de los medios de comunicación nacionales debido a la discrepancia en la condena de los 2 jóvenes delincuentes. Myers y Back iban al mismo instituto y eran amigos de la infancia. El plan consistía en que Myers distrajera a Back para que Mosley pudiera atacarle. Myers llamó a la puerta de Back, que dejó entrar a la pareja. Hablaron un rato, pero cuando Back fue a la cocina, los 2 delincuentes le agredieron. Una vez muerto, los 2 delincuentes buscaron la caja fuerte y la encontraron en un armario.
Después intentaron limpiar, pero más tarde saquearon la casa, cargaron las cosas que se habían llevado en el coche de Mosley y se marcharon. Mosley, que utilizó un cuchillo para acabar con la vida de Buck, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que Austin Myers fue condenado a muerte. Se convirtió en el preso más joven del corredor de la muerte de Ohio. Austin se sintió definitivamente conmocionado y suplicó al juez que anulara la sentencia. Puede que sus palabras fueran de disculpa. Su tono y expresiones estaban completamente en blanco. Número 17. Morgan Geyser y Anissa Ware. Las dos niñas de 12 años, Morgan y Anissa, fueron detenidas por intentar acabar con la vida de sus amigos para homenajear a un personaje ficticio de terror online conocido como Slenderman. Vivían en Wisconsin y decidieron atraer a su amiga, Peyton Lutner, a un bosque. Una chica apuñaló a Peyton un total de 19 veces con la esperanza de apaciguar al personaje de ficción. Peyton, sin embargo, consiguió arrastrarse hasta una carretera donde la encontraron y la llevaron a un hospital. Afortunadamente, sobrevivió al despiadado atentado contra su vida, y a pesar de ser declaradas no culpables por enfermedad o defecto mental, las dos chicas fueron internadas en instituciones de salud mental. Ware fue condenada a una pena de entre 25 años y cadena perpetua, mientras que Geyser fue condenada a una pena de entre 40 años y cadena perpetua. 7 años más tarde, a Geyser se le concedería la libertad, pero permanecería bajo supervisión hasta que cumpliera 37 años. Las dos chicas parecían desaliñadas y arrepentidas cuando fueron condenadas. Morgan estaba llorosa cuando habló ante el tribunal y se disculpó entre lágrimas con la víctima de su familia. Número 18. Cameron Herron. Cameron acababa de cumplir 18 años cuando su padre le regaló un Ford Mustang negro como regalo de graduación del instituto. Pero en lugar de darle un buen uso, decidió darse el gusto de correr con su amigo. El 23 de mayo de 2018, los dos chicos estaban compitiendo cuando Cameron chocó contra una madre y su hija en el Bayshore Boulevard. La desprevenida Jessica Reisinger de Ohio estaba visitando a sus parientes en Tampa y acababa de salir a dar un paseo matutino con su hija de 21 meses en un cochecito. Los dos chicos se declararon culpables de acabar con la vida de la madre y la hija inocentes. Sin embargo, Herron decidió dejar que un juez guiara su sentencia. Expresó mucho remordimiento y esperaba una sentencia indulgente. Las directrices estatales indicaban que el castigo por un crimen así debía ser de 18 a 30 años de prisión. Pero Cameron fue condenado a 24 años, 9 para la madre y 14 para el niño. Definitivamente no se lo esperaba por la mirada de horror que tenía en los ojos. Cuando escuchó la frase, a pesar de llevar una máscara, el terror que sentía era bastante visible. Su madre también lloró y abrazó a su hijo antes de que se lo llevara la policía. La sentencia fue recurrida, pero un panel de 3 jueces la rechazó. 19. Conrad Sheffer Conrad tenía 15 años cuando aterrorizó al condado de Osceola con sus amigos. Fue el autor de 2 tiroteos aleatorios que costaron la vida a 2 transeúntes inocentes. El juez condenó a Conrad a 2 cadenas perpetuas consecutivas y pidió perdón a las familias en el tribunal tras escuchar sus declaraciones. Las muertes de David Guerrero y Rub Narin, ambos estudiantes, devastaron a sus familias. Permaneció en su asiento, con la cabeza hundida, durante la mayor parte de las 2 horas que duró la vista. Sin embargo, se levantó para pedir disculpas a las familias. Su voz era grave y compungida, y el fiscal del estado cuestionó su sinceridad y le llamó sociópata. Argumentó que encerrarlo el resto de su vida era la única forma de garantizar la seguridad en la comunidad. Como era menor en el momento de cometer los delitos, tiene derecho a que se revise su condena dentro de 25 años.